SECAVI es el órgano permanente que se encarga de gestionar la educación virtual y la investigación en la Universidad Americana. Su equipo está conformado por 3 investigadores: la doctora Keila Urbina en la sede de Los Pueblos, la magíster Maggie Puerta en el área bancaria y mi persona, que me encargo de dirigir todos los procesos que se desarrollan en el Centro de Capacitación Virtual de Investigación. Nuestros dos grandes áreas de desarrollo son la capacitación virtual y la investigación. Además de eso, a través de SECAVI se dirigen 3 grandes grupos de investigación. El CIS, que es el Centro de Investigación en Salud, que funciona en la Facultad de Ciencias Médicas de la Salud. El CAE, el Centro de Apoyo al Emprendedor, que se encarga de desarrollar todos los aspectos relacionados con el emprendimiento. El CIMA, el Centro de Investigación Mercadológica y Administrativa, cuyo coordinador es el licenciado Alberto García. SECAVI tiene una de sus grandes funciones también, es difundir la información que se genera a través de las investigaciones, tanto que se generan a través de tesis, trabajos directos de investigación de carácter formativo, investigaciones de los profesores y de nuestros colaboradores externos de otras universidades e instituciones. Tenemos 2 grandes medios de difusión de las investigaciones, a través de la revista SECAVI y la revista Reading One. En la revista SECAVI es una publicación periódica de carácter semestral y tiene como misión publicar investigaciones tanto de los docentes como de los estudiantes, producto de tesis de grado o investigaciones de carácter formativa, tanto institucionales como interinstitucionales. La revista Reading One es nuestra revista estudiantil, es una revista electrónica y se publica cuatrimestralmente. En líneas generales, el Centro de Capacitación Virtual e Investigación tiene grandes funciones. Entre ellas está fortalecer las líneas de investigación a través de las investigaciones, como ya lo he dicho anteriormente, de sus profesores, estudiantes y nuestros colaboradores externos, que pueden ser investigadores de otras universidades o de otras instituciones. Las publicaciones, la realización de eventos anuales, como son las ferias de emprendimiento, Expo Investigación y las jornadas de investigadores nobles. Adicionalmente, SECAVI se encarga de generar y dar seguimiento a las políticas de investigación de la universidad, así como también promover incentivos a nuestros investigadores, a nuestros docentes, a los estudiantes, a través de los diferentes encuentros. Otra de nuestras funciones es aprobar los temas de tesis, tanto de los estudiantes de pregrado como de posgrado. Participamos también en redes de investigación, hacemos seguimiento y gestionamos los convenios con mira al desarrollo de investigación con otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. Desde hace 2 años, la Universidad Americana viene realizando las ferias de emprendedores. Estas ferias se gestionan a través del Centro de Apoyo al Emprendedor. Una de las principales actividades que realizamos es primero gestionar en las aulas de clase los proyectos que se presentarán en dicha feria. Luego hacemos un seguimiento durante todo el cuatrimestre y los mejores proyectos se culminan con la presentación de los mismos en stand que se realizan ferias tanto dentro de las áreas y los espacios de la Universidad Americana como en lugares al aire libre. Las materias vinculadas a la Feria de Emprendimientos son desarrollo del espíritu emprendedor, formulación y evaluación de proyectos, la empresa en su entorno, investigación de mercados 2 y economía. Los profesores y estudiantes de estas asignaturas deberán desarrollar desde el primer día de inicio del cuatrimestre sus proyectos. Estos proyectos se elaboran siguiendo una serie de lineamientos que han sido proporcionados previamente por SECAVI. Estos proyectos son evaluados tanto por los profesores como por jurado interno y externo de la institución. Los resultados de estas evaluaciones permiten tomar decisiones para elegir los 3 mejores proyectos cada cuatrimestre, que al final de año son llevados a una feria donde se elige el proyecto ganador del año vigente. 2 de los estudiantes que hayan participado en el proyecto más su profesor, la institución les otorga como premio un viaje internacional con todos los gastos pagos.
Allí se podrán presentar en universidades que también estén desarrollando el emprendedurismo. Con miras a seguir fortaleciendo la investigación en la Universidad Americana, nos hemos propuesto hacer un seguimiento a todas aquellas asignaturas que estén vinculadas con proyectos que bien puedan ser de investigación o de tesis. En este caso, en la asignatura de metodología de la investigación, a partir del año 2017 vamos a seguir la siguiente estrategia. Los estudiantes deberán llenar el formulario de aprobación de tema, el cual deberá ser revisado previamente por el profesor de la asignatura. Una vez que el profesor ha aprobado tanto el tema como los objetivos, este formulario, todos los formularios de sus estudiantes serán enviados a SECABI, donde nosotros los revisaremos y también haremos algunas observaciones. Esto se debe realizar la cuarta semana una vez iniciado el cuatrimestre. Al final del cuatrimestre deberán planificar el profesor conjuntamente con sus estudiantes la presentación de los proyectos. Esta presentación se realizará ante un representante de SECABI con la intención de hacer observaciones, de hacer recomendaciones y que el trabajo final quede en las mejores condiciones posibles. Esto permitirá que el estudiante afiance los conocimientos que ha adquirido en la asignatura y por la otra, que aquellos proyectos que realmente sean de alta calidad puedan continuarlos hasta el final como sus temas de tesis.